damos la gloria y honra por todo lo que has hecho tú por mí. A ti te canto siempre alabanzas y lores a tu nombre, Jesús. Gloria a mi Cristo, gloria a mi Jesús. Himno de alabanzas por lo que hizo en la cruz. Mi vida es tuya siempre, porque con sangre me redimiste. Mi vida es tuya siempre, porque con sangre me redimiste. Dios les bendiga en este hermoso amanecer con Dios. Mi nombre es Marlene Ballestero, de aquí de la Central de Gaira. El amanecer con Dios está hoy en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual. He agradecido con el Señor Jesucristo por permitirme estar aquí esta mañana. Agradezco la invitación de nuestro hermano. Mi nombre es Osvaldo Martínez, servidor por la gracia y misericordia de Dios. Estamos trabajando en la parte de evangelismo. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal, acá en la sexta de Fundación Magdalena. Bueno, vamos a permitirnos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en un texto muy conocido. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Vamos a hablar acerca de el Evangelio. El Evangelio. Romanos 1, 16 dice, y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, la palabra evangelio viene del griego y significa buenas nuevas, buenas noticias. Podemos observar que el evangelio es de Dios. La palabra de Dios nos enseña aquí en la misma carta, en el capítulo 1, verso 1, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Observamos ahí en ese párrafo que hemos leído que la Biblia enseña que el evangelio es de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y el evangelio fue traído por el Señor desde el mismo cielo. Observamos allá lo que dice la palabra de Dios en San Marcos 1:14 y 15, que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino, mire, a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Jesucristo les predicó. Y observamos que el evangelio es el reino de Dios. Y como todo reino, reino significa dominio, nación, un territorio dirigido por un rey.
El Evangelio es dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, que es el mismo. ¿Y qué decía el Señor en el verso 15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El ser humano, el Señor aún todavía le sigue extendiendo la invitación para que se arrepienta y para que crea en el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces observamos en estos dos versículos que el Señor predicó el Evangelio, que el Señor les decía a los de aquel tiempo que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. También podemos mirar ejemplos que el Señor Jesucristo, allá en San Mateo, capítulo 9, verso 35, donde dice la Biblia que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Sinagogas eran templos, lugares donde se reunían los judíos de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor predicó el evangelio. El Señor fue el que lo trajo. Y el Señor fue el que instituyó el evangelio. Gloria a Dios. Y miramos en la escritura, aquellos que son lectores y aquellos que no son, les invito a leer cómo el Señor fue el que comenzó a llamar a las personas. Cómo comenzó a llamar a Pedro, cómo llamó a Andrés, cómo llamó a Juan, a Jacobo, etc. Y multitud. Y dentro de esa multitud escogió a 12 para que estuvieran con él. Gloria a Dios, porque así lo dice la Biblia en San Marcos, capítulo 3, verso 13 en adelante. Después subió al monte Jesús y llamó así a los 12 que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, miren, y para enviarlo a predicar. Gloria al Señor, porque el Señor es el que llama, el que le hace el llamado al ser humano. Y en esta mañana, usted que me escucha, el Señor Jesús te hace el llamado. Te dice en esta mañana que tú necesitas recibir el Evangelio, que necesitas arrepentirte, o sea, convertirte, volverte a Dios, reconocer que tú necesitas al Señor en tu vida. Gloria al Señor. Y vemos en San Marcos, capítulo 16, textos muy conocidos por los lectores de la palabra, donde el Señor les dijo a los discípulos en el verso 15 en adelante, y les digo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o sea, a toda persona. Observe que no dice a hijos de Dios, sino id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. ¿Para qué es predicado? Para que aquel que acepte la invitación, que escuche la enseñanza de la palabra, pueda observar lo que Dios le ofrece para su vida. Y en el verso 16 dice: el que creyere a esa predicación, a ese mensaje, y fuere bautizado, recordándole también que este evangelio tiene un bautismo. Y allá en Hechos de los Apóstoles, versos 37 y 38, cuando la palabra tocó aquel grupo, porque la palabra es la que convence, el Espíritu Santo a través de la palabra tocó, dijo aquel grupo: varones hermanos queremos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, puesto en pie, dijo: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda aquella persona
que reconoce al Señor y se convierte a Él, se arrepiente, se bautiza, obtiene un beneficio, que es salvo, obtiene la salvación de su alma. Gloria al nombre de Jesús. Y volviendo al texto donde leímos, en el capítulo 1, verso 16 de Romanos, mire lo que nos enseña la palabra. Dios inspiró a este hombre que no gustaba del evangelio. Después que él se convirtió al evangelio, porque él tuvo un encuentro con el Señor, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro. Y aquí ya lo vemos cuando está convertido, bautizado en agua y bautizado por el Espíritu Santo, donde Dios lo inspiró a escribir en Romanos 1:16, diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Qué bueno es que alguien no se avergüence de entregarse al Señor. Y aquel que está entregado no se avergüence de ser un cristiano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, mire que es el evangelio, poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Qué bueno, no solamente es oír, gloria a Dios, leer, sino aparte de eso, sentir la necesidad que tenemos, que usted tiene, usted que me oye, la necesidad de arrepentirse, porque el único medio que tiene el ser humano para ser salvo es el evangelio. Gloria al Señor, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que yo le invito a usted que me ha oído estos cortos minutos a que reflexione en su mente, en su corazón, de que usted necesita recibir al Señor en su vida, de que usted necesita cambiar, gloria a Dios, de camino, entrar por este precioso camino que se llama evangelio. Gloria al Señor, porque si usted entra a este evangelio, usted va a obtener la salvación para su alma. Bueno, deseándole que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes y agradecido con el Señor por permitirme exponer su palabra, recordándole también lo que dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. El Señor hace un llamado. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios les bendiga. Tiene Cristo una mansión de gloria preparada en los cielos, donde todos iremos a gozarnos, ante el trono estaremos. Ya vislumbro en las nubes los albores esplendentes. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador. Con gran gozo reunidos estaremos junto al trono,
ciegos con cuerpos transformados, al formar allí un coro, ya vislumbró en las nubes los albores esplendentes